Continuamos con el tercer vídeo de esta serie y vamos a comentar un tema que es especialmente importante, sobre todo a la hora de explicarnos y de explicar a los demás qué hacemos y cómo lo hacemos y en qué esquemas, en qué mapas del cuerpo nos basamos. Vamos a hablar de meridianos, de puntos y de tsubos. Es un problema sin resolver en algunos sentidos, porque la gran pregunta que nos hacen todos, ¿no? Es decir, bueno, vosotros habláis de meridianos energéticos, pero ¿qué son los meridianos energéticos? ¿Alguien los ha visto? ¿Alguien los ha conseguido detectar por alguna técnica, por algún procedimiento? Y nosotros decimos que actuamos también sobre puntos de acupuntura y lo que nos preguntan es lo mismo, ¿qué es un punto de acupuntura y por qué ahí y no en otro sitio? Y son preguntas importantes y que es bueno tener respuestas pues, para poder argumentar ante los incrédulos y ante los escépticos. Vamos a empezar por los puntos de acupuntura. Desde hace mucho tiempo se está investigando sobre los puntos para primero determinar qué son físicamente. Y tenemos una serie de elementos pues, que nos permiten saber que el punto de acupuntura está en un sitio y no en otro. Características de los puntos de acupuntura. Pues todos sabemos, por ejemplo, que son puntos especialmente sensibles al tacto. Cuando queremos encontrar un punto, lo que hacemos es palpar determinadas zonas y cuando encontramos el punto especialmente sensible, ahí es donde estamos en el punto. Y otra cosa que sabemos es que los puntos de acupuntura tienen un comportamiento eléctrico peculiar. Hay aparatos que llamamos buscapuntos, que en realidad son unas pequeñas ondas que detectan resistencia eléctrica. Y lo que sabemos es que los puntos de acupuntura conducen mejor la electricidad que otros puntos alrededor. Y lo que sabemos también es que cuando un punto de acupuntura está dañado o está en relación con algo que está dañado, es todavía aún mucho más permeable que los puntos normales y que la piel que hay alrededor. Bossi hace varias décadas se dedicó a hacer biopsias de los puntos de acupuntura y lo que encontró es que en esos puntos había un mayor número de terminaciones nerviosas libres y eso explica el hecho de que sean puntos más sensibles al tacto. Y lo que también encontró es que había un mayor número de pequeños vasos capilares venosos y por lo tanto, al haber más agua, hay una menor resistencia eléctrica. Estos hallazgos, que tienen ya probablemente cerca de 40 años, explican en parte la naturaleza de los puntos de acupuntura. Puntos con más terminaciones nerviosas y con una vascularización mayor que otras zonas circundantes de la piel. Los puntos de acupuntura los podemos utilizar como diagnóstico y por supuesto como terapia. Como diagnóstico, ¿por qué? Porque los puntos pueden estar energéticamente en insuficiencia o pueden estar en exceso. Si el punto está en insuficiencia energética, cuando palpamos el punto, encontramos una consistencia especialmente blanda, especialmente inerte cuando palpamos la zona. Mientras que los puntos que están en exceso, en cuanto los palpamos, son puntos que suelen ser muy reactivos, muy dolorosos, y además al tacto se nota que ahí hay algo literalmente en exceso, algo hinchado, algo más tumefacto, algo que tiene un tono mucho más alto. Esto sería suficiente ya para dar una visión de los puntos de acupuntura, es decir, llevamos, nosotros no, pero los orientales, cientos, miles de años paseándose por el cuerpo diferenciando puntos y tienen localizados los puntos de acupuntura, además de una forma sorprendentemente unánime, porque hay multitud de escuelas, multitud de corrientes, pero los puntos básicos de acupuntura parece haber una cierta unanimidad de cuáles son y dónde están. Y eso es un tema realmente importante. Algunos de los puntos de acupuntura forman parte de los meridianos energéticos. Luego hablaremos de los meridianos.
Y luego hay otros puntos extra que no forman parte de los meridianos, pero que también tienen las mismas características de sensibilidad, resistencia eléctrica, es decir, que no hay duda de que son puntos útiles, son puntos reales, pero sin formar parte del hilo conductor del meridiano. Hace unos años se empezó a establecer una relación que la verdad que es interesantísima, y es que los puntos de acupuntura, en un porcentaje altísimo, coinciden con los llamados puntos gatillo miofasciales. ¿Qué es un punto de gatillo? ¿Qué es un punto gatillo miofascial? Un punto gatillo miofascial es un punto que está situado o en una zona de músculo o en una zona de fascia, de la membrana que rodea al músculo, y que tienen la característica de que son puntos especialmente reactivos a la presión. Son puntos especialmente excitables y que se comportan de una manera muy previsible, porque cuando el punto está activo, cuando el punto está excitable y por alguna razón lo tocas, lo presionas o provocas un estímulo mecánico, lo que hace el punto gatillo es que crea una banda tensa que se va a contraer de una manera refleja. Es decir, el punto gatillo miofascial, en el momento en que lo tocas, en el momento en que lo tensas, produce una contracción muscular en una banda de músculo, además bastante bien delimitada. Y lo que se descubrió hace unos años, comparando la localización de los puntos gatillo miofasciales con los puntos de acupuntura, es que coincidían en un porcentaje altísimo. Depende de zonas, la coincidencia puede ser de más del 90%. Con lo cual hay una teoría que dice que los puntos de acupuntura y los puntos gatillo miofasciales son la misma cosa. Lo que ocurre es que en Occidente los hemos llamado puntos gatillo miofasciales y los hemos considerado como puntos hiperreactivos que van a producir una banda tensa y un espasmo muscular, mientras que desde el punto de vista oriental se ha orientado el tema de otra manera y se les ha considerado puertas de entrada al cuerpo energético con otra serie de utilidades. Pero bueno, cabe la posibilidad de que exista una relación, no solamente una coincidencia, sino realmente que los puntos gatillo miofasciales y los puntos de acupuntura probablemente estemos hablando de la misma cosa. La información que tenemos a fecha de hoy es suficiente como para decir que es exactamente lo mismo un punto de acupuntura que un punto gatillo miofascial. Yo no me atrevería a ser tan extremo, pero sí que hay razones para decir que la coincidencia es realmente apabullante. Y en definitiva, los puntos de acupuntura son puertas de entrada a nuestro cuerpo energético. Es decir, son puntos que por su especial, vamos a decir, permeabilidad, nos permiten utilizarlos como vías de entrada, como puntos de comando sobre los que podemos actuar para modificar la respuesta de nuestro cuerpo energético, para no solamente tratar problemas locales, sino que a distancia podemos modular la actividad de nuestros órganos y de nuestras vísceras a través de ese sistema de meridianos que vamos a describir a continuación. En el mundo del shiatsu utilizamos un término, que es el término tsubo, para referirnos a lo mismo, a los puntos de acupuntura. Un tsubo, lo vemos en la imagen, es una especie de ánfora de cuello estrecho que utilizan los pescadores japoneses para atrapar pulpos, como una especie de trampa. Esa imagen del ánfora de cuello estrecho es atractiva, es una imagen que nos viene muy bien porque nosotros con nuestras presiones estamos actuando sobre la boca del ánfora, estamos interviniendo sobre lo que tenemos accesible, pero hay algo más dentro, hay, digamos, el cuerpo del ánfora dentro, de tal manera que actúan como resonadores, es decir, nosotros hacemos una acción, vamos a decir, relativamente local, superficial, sobre la boca del ánfora,
pero el efecto no se va a limitar a la boca del ánfora, sino que va a actuar como un resonador, de tal manera que el efecto va a ser mucho más profundo, va a resonar en una cierta profundidad. Esa idea de Subo realmente es atractiva, es interesante, porque no deja de ser una explicación de lo que hacemos con los puntos de acupuntura también. Pero el término japonés en el mundo del shiatsu, el correcto sería Tsubo. Con respecto a los meridianos energéticos, ¿qué podemos decir? Pues la gente nos pregunta, bueno, ¿alguien ha visto un meridiano? ¿Alguien, no sé, por alguna técnica lo ha descubierto? Bueno, pues aquí también hay un cierto espacio para la polémica. Cosas interesantes. El trayecto de los meridianos está perfectamente definido desde hace cientos, miles de años. Y como decía antes, de los puntos de acupuntura hay una coincidencia realmente notable entre diferentes escuelas y diferentes corrientes de pensamiento que lo sitúan de la misma manera y en los mismos lugares. Lo que decimos es que son redes energéticas. Hay una red energética superficial, hay una red energética profunda y esas están interconectadas, de tal manera que nosotros podemos intervenir desde la superficie en las redes profundas que atraviesan y modulan la acción energética de nuestros órganos y de nuestras vísceras. Los meridianos energéticos, por lo tanto, conectan órganos y vísceras con la superficie de nuestro cuerpo, con la superficie de la piel. Sí que es verdad que los puntos de acupuntura no están todos literalmente en la superficie. Hay puntos de acupuntura que están a una cierta profundidad, incluso a varios centímetros por debajo de la piel. Pero bueno, es válida la idea de que conectan órganos y vísceras con la superficie. Y lo que es más importante, a través de los puntos de acupuntura y a través de los meridianos energéticos y a través de sus conexiones con las redes profundas, nos permiten modular la actividad de nuestros órganos y nuestras vísceras interviniendo sobre esos puntos. Este es el detalle más importante y operativamente el más interesante, porque es lo que comentaremos luego de por qué el shiatsu permite modular la actividad de los órganos. Lo veremos luego en el cuarto vídeo. Hay algunas iniciativas interesantes. Por ejemplo, hace años lo que se empezó a hacer es pinchar en los puntos de acupuntura moléculas que estaban marcadas con elementos radiactivos, era albúmina o algún tipo de proteína que estaba marcada radiactivamente. Entonces se inyectaba esa molécula en el punto de acupuntura y con un detector se veía hacia dónde migraba esa molécula, si iba hacia arriba, hacia abajo, hacia dónde va. Y curiosamente se vio que las moléculas que se inyectaban en los puntos de acupuntura, en algunos casos, seguían un trayecto que no correspondía a lo que era esperable, pues por la dirección en la que van las arterias, o la que van las venas, o las que va el sistema linfático, y tampoco coincidía la velocidad a la que se desplazaban con la velocidad a la que se mueve el sistema circulatorio nuestro. Y paradójicamente también estas moléculas marcadas radiactivamente iban en direcciones que parecía que iban, por decirlo así, en dirección contraria a lo esperable, pero coincidía con la dirección energética que se describía clásicamente en los meridianos chinos. Y bueno, pues no deja de sacarnos de dudas, prácticamente lo que hace es incorporar un poquito más de incertidumbre todavía al sistema, pero ahí están esas pruebas. Y luego hay una teoría interesante de los años 60, que son los canales Bongan, lo que se llama el sistema primovascular. Esta es una teoría que desarrolló entre los años 61 y 65 un investigador, Bong Han Kim, y lo que decía este hombre es que todo esto tiene un origen embrionario. Cuando el embrión se está desarrollando, el embrión humano, el feto, pues hay una serie de estructuras primitivas que se van evolucionando, que se van especializando. Y lo que decía Bong Han Kim es que había una especie de estructura primitiva, una matriz primitiva, y esa matriz primitiva luego servía como soporte para que se desarrollara en torno a esa estructura, pues por ejemplo, el sistema vascular, los vasos sanguíneos, el sistema nervioso.
Y lo que decía von Kim es que este sistema primitivo, esta matriz primitiva, era la que formaba los meridianos energéticos. Incluso decía que había unas estructuras que eran capaces de transmitir luz. Y bueno, pues la idea es que es una matriz primitiva en torno a la cual luego se forma el sistema nervioso o el sistema vascular. Curiosamente, lo preconiza en el año 60 y tantos y estamos en el 2020 y no es fácil encontrar personas, investigadores, trabajos que refrenden esta hipótesis. No sé qué habrá pasado con ello. Pero hay algo que probablemente sí que tenga relación con esto. Hoy en día nos estamos dando cuenta de que los meridianos energéticos, tal y como se describen en la medicina tradicional china, coinciden sospechosamente con el recorrido de nuestro sistema nervioso periférico. Y hoy en día existen disciplinas como es la electroneuroacupuntura, en la cual lo que hacemos es utilizar los mismos puntos de acupuntura, pero en vez de razonarlos como meridianos chinos, pensamos como recorrido de sistema nervioso. Es decir, nosotros tenemos un punto bazo 6 que sabemos que tiene una acción importante sobre la parte inferior del abdomen, sobre la pelvis, y cuando nosotros tratamos ese punto desde la medicina china, podemos decir que es un punto de meridiano de bazo, donde se cruzan también meridianos de hígado y riñón, pero en la moderna electroneuroacupuntura lo que decimos, estamos estimulando el nervio tibial. Y el punto bazo 6 es un punto de acceso privilegiado para llegar al nervio tibial. Y eso pues con cualquier punto, decimos, bueno, pues el punto pulmón 7, pues que para nosotros, bueno, pues no es un punto exactamente de meridiano de pulmón, sino que se trata de fibras superficiales del nervio radial. Es decir, hay una corriente ahora que lo que hace es traducir el recorrido de los meridianos en términos de nervios periféricos. Y lo cierto es que el recorrido de los nervios periféricos se superpone de una forma sorprendentemente exacta con el recorrido de los meridianos. Podemos concluir que es lo mismo hablar de meridianos que hablar de nervios periféricos. Pues bueno, ahí está la discusión y probablemente, igual que establecíamos una identidad entre puntos de acupuntura y puntos gatillo miofasciales, acabemos también estableciendo una identidad entre meridianos energéticos y nervios periféricos. Pero me parece que es un poco pronto todavía para ser especialmente rotundo en esas afirmaciones. Lo que vamos a ver a continuación es probablemente el descubrimiento más impactante de los últimos años a la hora de explicar cómo es posible que a través de puntos periféricos podamos conseguir determinados efectos a nivel global, a nivel sistémico. Hoy en día disponemos de técnicas como la resonancia magnética funcional que nos permiten observar en tiempo real la actividad de determinadas zonas cerebrales. Tenemos al paciente metido en la máquina y estamos viendo en tiempo real qué áreas están inactivas, qué áreas están más activas, y esto lo estamos viendo en tiempo real. Y se hizo un experimento utilizando el punto estómago 36. Sabemos que es un punto que tiene una acción importante para, entre otras cosas, aumentar la resistencia del organismo, que tiene un efecto antiinflamatorio potente, en fin, conocemos muy bien las acciones estómago 36, pero ¿cómo se explica eso? Y lo que hicieron los investigadores es colocar a una persona en la máquina de resonancia magnética funcional y, en este caso, utilizar una aguja de acupuntura para estimular el punto. Y lo que se vio es que al estimular estómago 36, estábamos enviando una señal al cerebro a través del nervio ciático. ¿Y por qué del nervio ciático? Porque utilizando un modelo, por supuesto, no humano, cortaron el nervio ciático y dejó de transmitirse ese impulso. Y es más,
si estimulabas el extremo del nervio ciático que habías cortado, otra vez volvía a transmitirse el impulso al cerebro. El impulso llegaba a la zona roja que estamos viendo en el dibujo del cerebro, que son unos núcleos de la base del cerebro, y estos núcleos, a su vez, estimulaban los núcleos del nervio vago. Y a continuación de eso, el nervio vago enviaba una señal a las glándulas suprarrenales, y las glándulas suprarrenales liberaban en sangre una serie de mediadores químicos, el más importante de ellos la dopamina, pero muchos más que la dopamina, que son los que llevan a cabo el efecto, porque son mediadores antiinflamatorios muy potentes y una serie de transmisores que ejercen la acción potente que atribuimos a estómago 36. Es decir, que el punto estómago 36 lo que hace es activar vía nervio ciático áreas cerebrales, y el mensaje de vuelta a través del nervio vago estimula las glándulas suprarrenales que liberan en sangre los mediadores químicos que hacen el trabajo. No es el único estudio que hay, ni mucho menos. Han hecho trabajos fundamentalmente sobre los puntos más utilizados, más populares de acupuntura, sobre intestino grueso 4, sobre los puntos, digamos, más utilizados, y la conclusión es siempre la misma, y es que estamos enviando mensajes al cerebro, y el cerebro, como gran ordenador central, es el que organiza la respuesta a través del sistema endocrino. Todo esto nos lleva a poder hacer esta afirmación, y es que el Shiatsu es una técnica de estimulación cerebral a distancia. Esta idea, este concepto, este descubrimiento es absolutamente fundamental para explicar lo que hacemos con nuestra técnica del Shiatsu. Estamos utilizando nuestros dedos para, a través de la estimulación de determinados puntos sensibles, de determinadas puertas energéticas, mandar estímulos a nuestro ordenador central, a nuestro cerebro, que a su vez va a dar las órdenes para que el sistema endocrino ejecute esa acción a partir de determinados transmisores, de determinados elementos químicos. Este descubrimiento es realmente fundamental para nosotros. Uno de los grandes aportes, de los grandes descubrimientos de estos últimos años. Nos queda un cuarto vídeo en el que vamos a ver un tema también muy importante, como es el sistema nervioso autónomo y la relación que tiene con el concepto de la medicina oriental de Yin y Yang.